Hola, buenas. Soy Beatriz, trabajo en Bumble y soy Senior Design Systems. Y mi nombre es Manuel Osorio y esto es Design Founder, conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Beatriz, llevas ya casi 3 años en Bumble trabajando en el sistema de diseño multibrand. Eh, Cuéntanos por favor un poco cuál fue ese primer aha moment que te hizo ver que los sistemas eran un cambio para ti. Antes de iniciar, recuerda suscribirte al canal. Ya tienes disponible episodios de Google, Microsoft, PayPal, Airbnb, Linktree, Hotspot, Notion, entre otros. Son gratuitos y si te suscribes me permites traer más invitados. Muchas gracias. Fue hace ya bastante tiempo, yo creo que los sistemas de diseño hace 10 años no existían, o sea, siempre nuestro rol ha sido web designers o, no sé, diseñadores a secas. Y sí que es cierto que en productos y en empresas en las que estaba anteriormente, nuestros, nuestros clientes al final nos pedían, pues eso, hacer, no sé, una landing o un producto digital, un dashboard, una aplicación o lo que fuera, y nunca llegábamos a aquel momento en el que solo tienes que hacer un cambio una vez y se replica en todas partes, sino que lo estábamos haciendo continuamente, continuamente en pantalla X, Y y Z. Entonces sí que es verdad que estábamos perdiendo como mucho tiempo en cambiar esas pequeñas cosas que igual si tuviésemos un pequeño componente podíamos cambiarlo en todas partes. Entonces sí que es cierto que ya se empezaba a hablar un poco sobre los sistemas de diseño, qué eran, cómo se estructuraban, cuáles eran realmente las necesidades que esos sistemas de diseño podían abarcar y podían ofrecer al usuario, tanto a los diseñadores como a los desarrolladores y al cliente final. Y en uno de esos proyectos de una empresa que estuve anteriormente, un compañero empezó a implementar sistemas de diseño, o al menos a informarse sobre lo que eran, cómo, pues, cómo se creaban, cómo se mantenían, cómo se desarrollaban. Al principio, obviamente, era un UI kit, no se entendía tampoco muy bien que esto de los sistemas de diseño tuviese que llevarse al 100%, tuviese que mantenerse, tuviese que hacerse gobernanza, más que nada porque nadie lo estaba haciendo. Entonces no se entendía muy bien qué era un sistema de diseño, ¿no? Entonces, como te digo, empezó un compañero mío a hacerlo y cuando me fijé en lo que él estaba haciendo y lo que podía hacer con esos pequeños componentes, ¿no? Estamos hablando solo de pues una pequeña parte de un sistema de diseño que sería el UI Kit. Me di cuenta de la necesidad que yo como diseñadora tenía a la hora de, oye, estoy perdiendo demasiado tiempo en cambiar cosas 50 veces, enséñame cómo se hace. Entonces, cuando empezó a enseñármelo, dije, wow, esto es algo que me puede interesar. Además, son cosas muy matemáticas, que a mí es verdad que las matemáticas siempre se me han dado fatal durante el bachillerato y la universidad. O sea, soy un cero, no puedo, pero sí que sé la tabla del 8. Entonces, 8 más 8, 16, más 8, 24. Esa tabla se me da perfecto. Entonces, ya te digo, eran estructuras muy parecidas entre sí, pero al final un botón es un botón, lo hagas de 8, 12, 16 píxeles, me da un poco igual. Pero al final la estructura es siempre la misma, ¿no? Y cuando me di cuenta de que realmente todo podía ser bastante organizado y estar mucho mejor estructurado y que luego eso, un cambio pequeño, lo podías implementar en todas partes, es cuando me di cuenta de que un sistema de diseño es necesario. Creo que se me puede dar bien, porque al principio, claro, no sabía si se me podría dar bien o no. Y al parecer, pues nada, llevo aquí ya 7 años haciendo sistemas de diseño y al parecer se me da bien. Creo, no sé. Tampoco sé, sé muy poco de todo y sé mucho de nada, ¿sabes? Entonces, bueno, eso fue como mi primer acercamiento a los sistemas de diseño y donde realmente creo que empecé a amar un poco esta profesión. Luego es verdad que he ido haciendo pequeños cursos para ir especializándome, tanto el curso de Mr. Marshall, de Uxer, hay como muchos cursos en España que al final potencian todo el tema de los sistemas de diseño y ahí es donde me he dado cuenta de que un sistema de diseño no es solo lo que tienes en Figma, sino va mucho más allá. Y eso también es la parte que a mí me empezaba a interesar últimamente, además de los tokens, la documentación, en fin, todo lo que en realidad abarca un sistema de diseño, que mucha gente se piensa que es solo lo que hay en Figma, pero va mucho más allá de eso. Perfecto. Bueno, con tu respuesta ya colocaste casi que los cimientos para tomar muchos caminos y el primero de ellos, quiero que nos ilustres un poco, por favor, ¿cuál ha sido tu trayectoria académica o profesional? ¿Cuáles fueron esos pequeños pasos que recorriste hasta llegar hasta donde te encuentras? Para ilustrar un poco a la audiencia que se está pensando cómo hizo ella para llegar allá, qué tuvo que estudiar. Cuéntanos un poco.
Yo es cierto que desde pequeña, bueno, yo cuando era pequeña yo quería ser astronauta, pero como te dije antes, la física y las matemáticas no eran lo mío. Entonces dije, oye, pues algo relacionado con el diseño, porque yo había hecho como los típicos blogs y páginas web de famosos, en los que a mí lo que me gustaba no era escribir, porque a mí nunca se me ha dado muy bien, tampoco. No soy Cervantes, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí que lo que me gustaba era cambiar el diseño general de esos blogs cada semana. Era algo que me entretenía, que lo hacía cuando llegaba a casa. Lo de estudiar, pues ya te digo, poco, pero hacer diseño es lo que me gustaba. Entonces, tuve la oportunidad de venirme a Madrid, porque yo soy de Lisboa, y cuando me vine a Madrid pude estudiar una carrera de 4 años, que aquí las carreras son de 4 años, o sea, un grado, por así decirlo, de diseño integral y gestión de la imagen en la Rey Juan Carlos, que sí que es cierto que no profundizaron mucho en todo el tema del diseño digital, ni de producto, ni mucho menos, pero sí que te daban bases de diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de mobiliario, en fin. Eran como muchas ramas que tú al final podías seguir un poco la que tú querías. Entonces, como te digo, el diseño de producto digital no lo hemos tocado casi, solo en una asignatura, si mal no recuerdo. Y luego, como me gustó tanto y recordaba que en mi infancia pues yo hacía todos esos cambios de los blogs, dije, oye, ¿por qué no probar? ¿Sabes? ¿Por qué no probar a hacer esto como mi carrera profesional? Sí que es cierto que luego, después de la carrera, tuve que hacer unas prácticas, entonces ya en las prácticas me metí a ser diseñadora de producto, o bueno, UX UI, como le llamaban en esa época, pues no sé. Los nombres, los temas de los nombres al final es un poco complicado también. Y como te digo, empecé haciendo prácticas en una empresa, estuve como 6 meses. Luego me cambié a una empresa que era como más una agencia, que ahí es verdad que pude aprender un montón, porque cuando tú tienes varios clientes y varios proyectos al mismo tiempo, te enseña a ser rápida, pero también ser productiva y al mismo tiempo a ver varias cosas que son diferentes, ¿no? No siempre producto X, producto Y y producto Z son iguales, sino que hay muchos cambios que el cliente te va a pedir. Entonces ahí aprendí mucho. Luego es cierto que hice el curso de sistemas de diseño de Mr. Marsen y desde entonces pues he estado en dos empresas más. Una es Singular, en la que estuve un año, que también aprendí un montón de sistemas de diseño, porque justo después del curso que había hecho anteriormente ya me metí de lleno en todo el tema de los sistemas. Y en Singular es donde también pude aprender un montón de empresas más grandes, de clientes como el Banco Santander, que tiene un sistema de diseño muy potente y bastante grande. Y ya te digo, a partir de ahí fue cuando también dije, oye, pues igual esto se me da bien, ¿por qué no seguir en este camino? Em, a lo largo de estos últimos 3, 4 años también he estado haciendo otros cursos como de documentación, de métricas. O sea, todos los años intento hacer como 2 cursos. No porque me dé la vida, sino porque creo que tengo que seguir aprendiendo porque si no me quedo obsoleta. Y DesignOps también ha sido uno de los cursos que he estudiado últimamente. Acabo de terminar uno de Starter, que es una escuela portuguesa, también de sistemas de diseño avanzados. Entonces, como te digo, nunca he parado de estudiar sistemas de diseño y como también lo trabajo en mi día a día, al final se complementa mucho. Y ya te digo, yo ahora llevo 3 años en Bumble, encantada con el sistema de diseño y con lo que estoy haciendo, pero mi trayectoria siempre ha sido muy enfocada al diseño, o sea, nunca he hecho algo que no fuera diseñar. Y aprovechando un poco esa trayectoria, ese conocimiento que tienes, me gustaría que nos puedas guiar un poco en esa diferenciación que tú expusiste ahorita de, bueno, una cosa es un UI kit, otra cosa es un sistema de diseño. Esa sería una pregunta, la diferencia entre uno y el otro. Y adicionalmente un poco la amplitud, como que sistema de diseño no solamente son componentes, librerías, sino gobernanza, escalabilidad, accesibilidad, cómo impacta el negocio, la estrategia. Eso serían las dos preguntas. Pues, o sea, tú misma las has contestado. O sea, un UI Kit al final es un documento que tú tienes en cualquier herramienta de diseño, ya sea Figma, XD, Sketch, me da un poco igual, y que solo sirve para los diseñadores. Al final es un documento donde tienes pues, todos tus componentes, puedes también tener documentación, pero sí que es cierto que falta esa parte de conexión entre desarrollo. Una cosa es lo que tú tienes en Figma, que tú puedes diseñar con ello perfectamente y hacer pues todas las pantallas que tú necesites, pero luego cuando eso se traslada a desarrollo, van a tener que hacer cada uno de los componentes uno por uno en cada una de las pantallas o están alineados con el sistema de diseño para que solo tengan que hacerlo una vez, cambien cualquier token o cualquier color, cualquier tipografía y directamente se consuma desde la aplicación. Esas son
las dos grandes diferencias que hay entre un sistema de diseño y un UIKit. Obviamente, un sistema de diseño, como tú mencionabas, abarca mucho más, ¿no? El tema de la gobernanza, las métricas, documentación, pues también podemos meter workshops, en fin, es mucho más amplio que lo que realmente vemos solo en Figma, ¿sabes? En Figma nosotros podemos utilizarlo, pero el consumidor final no. Y cuando hay esa paridad entre desarrollo y diseño, sí que ya se convierte en un medio sistema de diseño. Y llevando ya esta práctica a tu día a día, ¿cómo luce tu papel dentro de Bumble haciendo temas de sistemas de diseño? Pues es un poco lo que estábamos mencionando antes. Sí que al principio era un rol mucho más de creación del sistema, porque nosotros no teníamos casi nada. Es verdad que teníamos algunas pequeñas librerías que los diseñadores consumían de vez en cuando. Al ser una librería que te daba mucha flexibilidad, eso también hacía que luego los diseños fueran muy diferentes entre sí. Entonces lo que decidimos fue, oye, vamos a reducir todo lo que nosotros tenemos. Eran componentes, pues como te digo, que tenían pequeños placeholders o slots que tú podías cambiar a tu antojo y los hicimos mucho, o sea, reducimos mucho la cantidad de componentes que se podían utilizar. De esa manera, sí que es cierto que restringimos un poco em, todo lo que los diseñadores pueden utilizar, pero a nosotros también nos ayuda a mantener una consistencia visual a lo largo de toda la plataforma. Entonces, como te digo, al principio fue un tema más de creación, crear los componentes, crear un poco la estructura que tenemos en Figma. Luego también empezamos a implementar tokens, porque ya teníamos algunos tokens primitivos que sí que nos servían a la hora de cambiar, por ejemplo, los colores de marca y poco más. Pero sí que es cierto que teníamos que dar soporte a muchas plataformas, BFF, Bumble, Badoo y luego white labels, ¿no? O sea, pequeñas aplicaciones que consumen nuestro sistema de diseño. Entonces, como te dije, o sea, como te acabo de decir, muchas de esas cosas tuvimos que ir implementándolas, implementar tokens core, tokens semánticos y, por último, tokens de componente. Pero claro, al final, esto también es mucho politiqueo, vamos a decir. Muchas veces tienes que intentar hablar con los stakeholders, ver si ellos están de acuerdo con la inversión que van a hacer en un sistema de diseño, porque un sistema de diseño, si lo piensas, es dinero que a corto plazo estás perdiendo, porque no se está consumiendo, no se está utilizando en la plataforma, nadie lo va a consumir. Entonces sí que es verdad que al principio, en los primeros años, en las primeras épocas de un sistema de diseño, es solo perder dinero. Luego es verdad que con el retorno de la inversión, sí que eso se amplía, ¿no? O sea, quiero decir, al final ves como todo el dinero que tú has invertido al principio están dando sus frutos porque cualquier cambio, pequeño cambio que quieras hacer en la plataforma, se hace muy rápido. Pues eso, insisto, al principio fue un tema mucho de creación, crear todas las bases sólidas para el sistema y luego empezó toda la parte propiamente dicho de un sistema maduro, ¿no? Hacer la documentación, gobernanza, modelo de contribución, empezamos también a crear el dark mode porque al principio pues no lo teníamos, en fin, ahora yo diría que nuestras tareas sí que es verdad que sigue siendo de creación cuando nos piden que tengamos que hacer algo, pero ahora es mucho de mantener el sistema, ver que todo el mundo está de acuerdo, comunicar para nosotros ha sido lo más importante, el cómo estamos haciendo las cosas y que todo el mundo lo esté utilizando debidamente, además de las métricas, porque claro, si vemos que después de 3 años nadie lo está utilizando, algo pasa, ¿sabes? Claro. Y con lo que me mencionas, quisiera que nos vayamos por la ramificación un poco de negocio para ilustrar a la audiencia, y en especial a mí, porque yo no conozco mucho de sistemas de diseño, y es cómo el diseñador, tal vez alguien que apenas esté iniciando, un trainee o un junior, puede ser consciente del impacto que esto retribuye para el negocio para que empiece a cuantificar ese ROI, ese retorno a la inversión. Cómo lo utilizas tú en tu día a día con lo que haces? Si te ha gustado el episodio, te invito a participar de las clases de UX y producto que se realizan en vivo los jueves, cada 15 días a las 10 de la mañana, hora Colombia. Son gratuitas y si quieres reservar tu cupo, el enlace está en la descripción. Sigue disfrutando del episodio. Al principio es muy complicado el determinar cuál es el éxito que va a tener tu sistema de diseño, porque no tienes nada. Dependiendo de cada empresa va a ser de una manera o de otra, puede salir bien, puede salir mal. En principio, suponemos todos que el sistema de diseño te va a ayudar
sea en un porcentaje muy bajo o en un porcentaje muy alto, pero siempre se asume que va a ayudar a que tu empresa sea más eficiente y que tu producto también sea más eficiente a la hora de pues, hacer cualquier tipo de cambio. Sí que es cierto que para un junior o en personas que están empezando, el cuantificar estas métricas es muy complicado, porque ya te digo, depende de la empresa, depende también de tu expertise, depende de todas las posibilidades que la empresa te está ofreciendo a la hora de cambiar el sistema de diseño, porque si, por ejemplo, desde los stakeholders te dicen, no, no puedes implementar tokens, pues ahí ya estás teniendo un grave problema. ¿Por qué? Porque los tokens son una de las maneras que nosotros tenemos de comunicarnos con desarrollo de manera efectiva y poder hacer cualquier tipo de cambio a nuestro antojo. Ya te digo, cuantificarlo es un poco complicado. Sí que creo que es muy importante el decir, por ejemplo, el North Star, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos alcanzar en 3 años? Pues queremos alcanzar X, Y o Z. Entonces, cuando tienes ya tu roadmap bien definido, ver también cuáles son todas las opciones que tú tienes a la hora de, oye, pues esto va a tener un impacto del 10% de la empresa porque haciendo esto vamos a poder alcanzar, pues eso, A, B o C. Entonces, para mí eso siempre ha sido algo bastante potente, el hecho de poder hacer un roadmap con sus mini subtareas y luego cuál es el impacto que va a tener en la organización. Igual no puedes darles tampoco cifras exactas, porque ya te digo, es muy difícil cuantificar, tienes que saber también el número de tokens que vas a tener, el número de componentes, cómo se estructura la organización, pero en principio si todo el mundo se comunica de manera eficiente, si desarrollo y diseño están a la par, no debería haber grandes problemas. Que ya te digo, luego cambia todo mucho. Pero Claro. la realidad que nos gustaría que fuera es que fuera todo muy smooth, como muy tranquilo, pero no pasa. Pueden cambiar prioridades del producto, prioridades de la empresa, incluso dentro del equipo de sistemas de diseño puede haber otras prioridades en ese momento. Necesitamos dar soporte a X equipo. Entonces, un poco lo dicho, es difícil cuantificarlo, pero creo que un roadmap bien hecho y bien calculado es muy importante para luego definir pues, todas esas métricas que son muy importantes para el negocio, porque para nosotros, pues sí, son importantes tener métricas para definir un poco cuál es el uso que está teniendo el sistema de diseño en la organización, pero realmente a quién le importa también esto, a los stakeholders, ¿no? Ver cuál es el retorno de la inversión y si realmente el dinero que ellos están metiendo luego se ve recompensado. Al final es normal, ¿no? Un jefe pues que piensa en el dinero que está ingresando y nosotros lo entendemos, obviamente, y por eso estamos intentando hacer todo el esfuerzo posible para que ese retorno de inversión sea gratificante. Ujú. Entonces, yo luego te digo, listo, Beatriz, perfecto, me quedó clara esa parte. Entonces, ahorita mi pregunta va a ser, aparte del uso, ya entiendo que una métrica es el uso, ¿cuáles serían tal vez otras 3 o 5 métricas que tú me dices, Manuel, te aconsejo que por favor vigila esto importante? O sea, yo diría uno sí o sí, como tú mencionabas, el tema del uso de los componentes a nivel de desarrollo, eso es muy importante. Luego también que esos componentes se esté utilizando en Figma, para mí es muy importante porque yo, por ejemplo, en Bumble me encargo de ir a cada uno de los archivos, o bueno, a muchos de ellos, y ver que realmente están utilizando todos los tokens, todos los componentes correctamente, que no hay ningún detach, etcétera. ¿Por qué? Porque si ya falla el diseño, luego en desarrollo va a pasar lo mismo. Ellos no están viendo esas cosas que necesitan. Em, entonces, ya te digo, eso para mí también es muy importante, el hecho que se estén utilizando también todo lo que el sistema de diseño abarca en diseño. Y creo que una de las cosas también más importantes a la hora de, oye, pues tienes que usar esto, sin duda alguna es la documentación. La documentación yo creo que es muy importante. Sí que es cierto que es algo que muchas veces dejamos en último lugar en el sistema de diseño, más que nada porque prefieres crear, prefieres pues eso, dar todo lo que los diseñadores necesitan y luego es cuando ves la documentación, pero creo que es muy importante la documentación para saber cómo utilizar ese componente correctamente. En cuanto a métrica se refiere, pues eso, el uso es muy importante, como estábamos diciendo, también cuál es el tiempo que se está invirtiendo cuando se utiliza el sistema de diseño y cuando no se utiliza el sistema de diseño, porque hay veces que hay gente que es muy rápida y yo qué sé, pues te hacen una pantalla en 1 hora y no necesitan el sistema de diseño para nada. Aunque claro, al no estar conectado con el sistema, pues pierde esa conexión, ¿no? Que si nosotros cambiamos algo, pues luego ellos no van a poder cambiar. Y sí o sí utilizar tokens.
Y los tokens me parecen lo más importante a la hora de poder, cambiar cualquier parámetro a tu antojo, cualquier color, cualquier tipografía, border radius, lo que tú quieras. Y es verdad que gracias a los tokens también, tú también puedes cuantificar el nivel de adopción que está teniendo la plataforma a la par con el sistema de diseño. Nosotros, por ejemplo, o sea, sí que nos embarcamos en un proceso bastante complicado y de larga duración de, oye, vamos a migrar todos esos valores que ahora mismo no están conectados con el sistema y vamos a cambiarlos por cosas que nosotros tenemos en el sistema, ¿no? Pues yo qué sé, un blanco que antes solo se estaba utilizando el color hexadecimal y ahora lo vamos a cambiar por el color semántico, o sea, el token semántico que nosotros queremos utilizar. Sí que es verdad que tardamos mucho en hacer todo ese trabajo, pero a día de hoy podemos decir que Bumble, la adopción que hay en la plataforma es bastante alta. No podría decir tampoco los datos exactos, pero es Ujú. bastante alto, con lo cual cualquier pequeño cambio que queramos hacer a nivel, por ejemplo, de brand, o sea, cualquier cambio, yo qué sé, que imagínate que mañana el color de Bumble en vez de ser amarillo es verde, pues con unos pequeños cambios en los tokens, automáticamente todo se va a cambiar. Em, Ahí, por ejemplo, pues es una gran inversión porque tienes que meter a muchos desarrolladores, a muchos diseñadores también haciendo un poco la revisión que hay que hacer a la hora de cambiar todos esos parámetros. Pero sí que es cierto que a día de hoy podemos decir que cualquier cosa que cambies es bastante rápida. Entonces ahí vas a ver también el retorno de la inversión. Vale. Me gustaría que me puedas ilustrar un poco. Ahí mencionaste un poco como esa interacción que tú tienes, tal vez con otros integrantes de la célula y de los equipos. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Es decir, ¿cómo luce el día a día de Beatriz de Bumble? Pues imagínate, necesitamos implementar un nuevo token en el sistema de diseño porque X equipo lo necesita, porque a día de hoy nosotros no damos ese soporte o, o ese color específico lo necesitan sí o sí para X producto o X plataforma, etcétera. Lo que sí intentamos al principio es pues, ver con el diseñador que ha hecho ese nuevo lanzamiento, ver qué es lo que él necesita, por qué lo necesita y determinar si realmente le hace falta, o sea, hace falta un nuevo token o si él puede utilizar algún otro valor que tengamos ya disponible en el sistema de diseño. Que vemos que no lo hay en el sistema de diseño y que lo necesita y que efectivamente es algo que puede ser beneficioso a largo plazo. Entonces, pues ya hay una discusión en el equipo interno de sistemas de diseño para, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar que todo el mundo consuma este nuevo valor o vamos a poner este valor en los tokens solo para este equipo, porque a veces no todo el mundo necesita utilizarlo, solo algunos pequeños equipos. A veces cuando tenemos muchas cosas, mm, o sea, cuanto más tenemos, más difícil es elegir y también más inconsistencias visuales va a haber entre un equipo y otro. Entonces, ya te digo, es donde tenemos esa conversación de, oye, pues igual solo tenemos que lanzar este token a este equipo o este token lo podemos abarcar y lo podemos lanzar a todo el mundo porque todo el mundo va a querer usarlo. Cuando pasamos ya a esa fase, sí que es verdad que me encargo yo de meter ese token tanto en las librerías de Figma como en las librerías de Tokens Studio o de tokens del JSON para que tanto los diseñadores como los desarrolladores puedan empezar a consumirlo. Una vez lanzamos esos nuevos tokens, luego es tanto el equipo de iOS, o bueno, en este caso la persona que tenemos dedicada de iOS y de Android dentro de nuestro equipo de sistemas de diseño, el que ya los meten dentro de sus propias librerías nativas y entonces pues ya empiezan a consumirlo todos los desarrolladores alrededor de esas dos experiencias. De esa manera, pues es un flujo bastante sencillo, es verdad que involucra a bastantes partes y a bastantes personas, pero ya te digo, de esa manera, pues todos ellos van a poder consumirlo de manera eficiente. Por lo general, hacer todo esto que te digo tardamos menos de 2 horas, porque desde el momento en el que se lanzan los tokens, como tenemos personas dedicadas de equipo de iOS y equipos de Android, pues ellos directamente lo importan y ya lo tienen, ya todos los desarrolladores pueden utilizarlo. Cuando te digo 2 horas, igual es una hora, depende de lo ágil y de cuando tengas esas conversaciones con todos los equipos. Pero eso sería un poco mi día a día. Cuando hablamos de componentes, pues es un poco igual. Alguien me pide un componente, yo lo reviso, veo que tienen todas las cosas que necesitan y veo que no hay un componente que haga lo mismo. Si no hay un componente que haga lo mismo, lo meto en Figma, lo lanzo en Figma y luego
son los desarrolladores los que tienen que implementarlo. Sí que es cierto que cuando se crean componentes es un poco más complicado y todo tarda un poco más porque a partir del momento en el que tú lo metes en diseño, ese componente ya debería estar disponibilizado para que los desarrolladores pudiesen utilizarlo. Y es verdad que crear un componente a veces tarda algunos días, dependiendo del componente que sea. Entonces, bueno, ahí es donde estamos intentando quitar un poco de fricción entre lo que es la comunicación con diseño y desarrollo y qué es lo que lanzamos y lo que no antes de que esté ese componente en desarrollo. Ya te digo, son dos flujos diferentes y que es cierto que en algunas partes convergen y son parecidas porque al final involucran el sistema de diseño, pero unas tienen unos tiempos un poco más dilatados. Escuchando, me imagino que, es decir, me imagino no, sé que tu rol es muy capilar, es decir, tiene mucha penetración y mucha amplitud. ¿Recuerdas alguna anécdota en el periodo de tiempo que has estado en Bumble, como de ese proyecto que ha sido un hueso duro de roer? Antes de continuar, recuerda que si quieres aumentar tus probabilidades de obtener más entrevistas, necesitas diseñar un portafolio de forma estratégica y mostrarle a los reclutadores tu propuesta única de valor diferencial. Así que únete al curso de diseño de portafolio. El enlace está en la descripción. O sea, yo creo que el más complicado fue el tema de los tokens. O sea, yo sabía cuando entré que la empresa necesitaba tokens, era algo que yo y mi jefe habíamos estado hablando continuamente durante el proceso de las entrevistas e incluso al principio cuando yo entré. Y cuando pues dijimos, oye, pues vamos a hacer esto de los tokens, vamos a implementarlo a nivel de diseño y a nivel de desarrollo. Pero nosotros empezamos a hacernos por nuestro lado. En ningún momento hablamos con ningún desarrollador ni nada. Dijimos, oye, ellos seguro que lo van a utilizar. Claro, lo hicimos todo, hicimos un montón de tokens, una estructura que bajo nuestra perspectiva estaba bien, pero claro, cuando no involucras a desarrollo, pues solo es tu perspectiva, no es la de los demás. Entonces terminamos de hacer ese proyecto, dijimos, oye, tenéis estos tokens aquí listos para consumir, podéis utilizarlos, tal. Y recordamos que vinieron los desarrolladores, principalmente de iOS y de Android, porque al final Bumble sí que es una plataforma mobile first, y nos dijeron, esto no nos sirve. Si es que esta estructura está mal, no se conectan cosas con cosas, la nomenclatura tampoco es correcta, esto luego a la hora de desarrollarlo va a ser muy complicado. Y claro, nos dimos cuenta de que no- había servido más o menos algunas cosas porque podíamos mantenerlas, pero había muchas otras que teníamos que cambiar. Y claro, cambiar una estructura de tokens en la que habíamos estado trabajando 3 semanas, no, 3 meses, pues hombre, tuvimos que dedicarle un poco más de tiempo a cambiarlo todo y ya de esta vez con la perspectiva de desarrollo. También es cierto que, por ejemplo, cuando hay un cambio muy grande en una plataforma, casi siempre tienes que cambiar los tokens. No porque estén mal hechos la primera vez, o la segunda, o la tercera, sino que hay diferentes prioridades, el producto va cambiando y con lo cual hay nuevas necesidades también a la hora de la nomenclatura. Entonces tienes que ir haciendo pequeños ajustes para que funcione con este nuevo modelo que se va a implementar. A nosotros nos pasó que nuestra estructura estaba ya hecha 100%, ya habíamos alineado con desarrollo. Ellos estaban de acuerdo, ellos dijeron, perfecto, esto es como lo queremos. Y claro, desde Brand nos vinieron pues muchas nuevas ideas, muchas nuevas cosas que querían implementar y nosotros diciendo, oye, pero nosotros ya tenemos esta estructura, si vosotros me estáis pasando algo completamente diferente, ¿cómo lo vamos a meter? Y nos dijeron, eso es vuestro problema. O sea, ahí sois vosotros los que tenéis que pensar cómo lo hacéis, cómo lo cambiáis, cómo lo estructuráis, pero nosotros queremos X. Y claro, entonces pues tuvimos que hacer X, ¿sabes? Ahí fue una lucha un poco perdida contra el equipo de marketing, porque es verdad que ellos tienen bastante fuerza y tuvimos que cambiar un poco la estructura de los tokens de manera que pudiésemos implementar todos estos nuevos cambios, ya sea a nivel tipográfico, ya sea de colores, que querían cambiar la nomenclatura de los colores y eso a nosotros también nos afecta, porque si está siendo consumido por la plataforma, cuando tú cambias el nombre de un token, eso ya rompe. O sea, los nombres siempre tienen que ser los mismos a los que están en desarrollo. Si cambias uno, rompe y por lo tanto no se ve correctamente en desarrollo. Entonces tuvimos que hacer algunas triquiñuelas para poder hacer que los clientes no perdieran nada y no rompiese de su parte, pero sí que a nosotros nos hizo tener más deuda de diseño. ¿Por qué? Porque estábamos implementando nuevas cosas a la vez que teníamos la antigua estructura, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que cada cierto tiempo sí que se deberían revisar todos esos tokens para ver que realmente todo lo que
se ha metido, se está utilizando, porque a veces pues, con mantenimiento y a los 3 años, por ejemplo, acabas viendo que ya no estás utilizando un token que previamente hace 3 años habías utilizado, más que nada porque se han cambiado las maneras, se han cambiado los tamaños, los espaciados, lo que fuera. Así que yo creo que es importante no solo mantener una consistencia en los tokens, o bueno, Ujú. a nivel general de los componentes, sino también tener una buena, pues eso, cada cierto tiempo hacer una revisión de todo lo que tienes y cambiarlo a una nueva estructura, por ejemplo, que te sea mucho más fácil de mantener. Pero ya te digo, el tema de los tokens fue una lucha un poco complicada que, o sea, a mí me hace gracia, obviamente. En ese momento yo dije, me tiro de los pelos y me voy porque no quiero hacer esto, no puede ser, estábamos tan felices todos, bueno, nosotros los de diseño, pero bueno, ahí es donde me di cuenta de que efectivamente siempre en cualquier conversación tiene que estar un desarrollador, porque ellos al final son los que van a consumirlo también y ellos tienen que dar su voto, tienen que dar su opinión y tienen que también hacerles valer, ¿no? Mencionar tú este matrimonio entre diseño y desarrollo, ¿has visto necesario aprender temas de desarrollo para generar mejor conversación? Oh, sí, sin duda. O sea, más que nada el saber cómo estructurar un componente. Tú, por ejemplo, cuando creas un componente puedes hacerlo de 1000 maneras que vas a llegar al mismo resultado, siempre y cuando pues, lo hagas de manera correcta, ¿no? Puedes hacerlo, por ejemplo, con auto layout, solo con tokens de espaciado, puedes hacerlo manualmente. En fin, hay muchas maneras de hacer un componente en Figma y que luego se vea de la misma manera. Pero es verdad que las capas, o sea, todo lo que hay por detrás, cambia. Y si tú no lo haces de la misma manera que lo hacen en desarrollo, pues luego a la hora de usarlo puede ser muy distinta. Entonces, sí que nosotros tuvimos que aprender mucho sobre desarrollo, tanto a nivel CSS como HTML, porque para nosotros también es más fácil visualizarlo de esa manera y entender cómo ellos estaban construyendo dicho componente para hacerlo igual en Figma. De esa manera tenemos una paridad no solo en el número de capas, sino también en el número de propiedades, el número de variantes, el número de tokens, etcétera. Entonces ahora podemos decir que todos nuestros componentes en Figma, si tú luego vas a la librería de componentes que tienen los desarrolladores, es exactamente igual. Las mismas propiedades, mismas capas, hacen todo lo mismo y con lo cual también el tema de la revisión es mucho más fácil, ¿no? Revisar si ellos han hecho ese componente correctamente, porque haces una captura, por ejemplo, la copias o lo que fuera y ves si es correcta o no. Entonces, ya te digo, sí que hemos tenido que aprender de desarrollo. Yo personalmente no te sabría hacer un componente en React, ni en Vue, ni en nada de eso, pero entender las bases y entender cómo ellos piensan y estructuran y crean ese componente sí que yo por lo menos lo veo importante. Y cada vez más se ve en sistemas de diseño en el que muchos cursos ahora también te dan una parte de desarrollo, ¿no? Porque es esa comunicación. Nosotros tenemos que entender el desarrollo y o sea, y los desarrolladores tienen que entender de diseño, aunque no sea al 100%, pero con tal de que entiendas de lo que te estoy hablando, es suficiente. Mencionaste el poder que tenía el equipo de marketing, como la fuerza que tiene, y mientras hablabas me imaginaba un poco hasta dónde llega el territorio del sistema de diseño, en función de qué, porque marketing o la gente de publicidad o de mercadeo hace piezas gráficas en diferentes redes sociales, hay comunicaciones en email marketing, ¿ahí juega un papel el sistema de diseño o eso ya es otra cosa? Depende de la empresa. O sea, hay empresas, por ejemplo, que sí que marketing y sistema de diseño están muy alineados. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que hagas al sistema de diseño les va a beneficiar también a ellos. En nuestro caso, están tan alineados, por ejemplo, en cómo estructurar ciertas cosas, ¿vale? Por ejemplo, tipografías, pues ellos utilizan tipografías como mucho más grandes, que son más vistosas, mientras que nosotros en la parte del sistema de diseño más de producto digital, pues no lo hacemos tanto. Sí que intentamos, por ejemplo, que al menos los colores sean los mismos, porque eso sí que es bastante importante y creemos que al ojo humano es lo que más se nota, al igual que usar la misma tipografía, aunque no sean los mismos tamaños de fuentes, etcétera. Y últimamente estamos intentando alinearnos un poco más. Por ejemplo, con el tema del dark mode, pues ver que estamos utilizando los mismos colores tanto para la landing, que lo lleva marketing, como en el producto digital. Em, ya te digo, hay pequeñas cosas que sí que estamos alineados, por lo menos en nuestro caso, y hay otras que no. O sea, ellos ahora mismo, cualquier pieza gráfica que ellos estén haciendo, no consume el sistema de diseño, sino que ellos tienen como su propia
librería de colores, de tipografías, etcétera, que ellos usan. Que sí, que son los mismos colores que utilizamos nosotros, pero no le llaman de la misma manera. Las tipografías tampoco las llaman de la misma manera, ni pues eso, los estilos tipográficos. Entonces hay ahí una pequeña em, interrupción en lo que ellos hacen y en lo que nosotros hacemos. Sí que intentamos tener conversaciones de manera recurrente para estar un poco alineados en lo que se va a lanzar y lo que no se va a lanzar, pero sí que es cierto que nos falta todavía esa paridad entre lo que es marketing, diseño de sistemas de diseño y desarrollo de sistemas de diseño. Creo que cuando, o sea, también a nivel de marketing podemos dar un poco más de flexibilidad porque ellos necesitan tener esa flexibilidad para poder hacer cosas un poco más locas o como queramos llamarle, pero sí que creo que el estar un poco alineados siempre funciona bien. O sea, darles esa libertad para que ellos puedan hacer un poco lo que quieran, pero al mismo tiempo que, oye, pensad que nosotros os podemos ayudar a que todos esos cambios sean más fáciles. Pero es algo que todavía no nos ha pasado, la verdad. O sea, es algo que todavía estamos un poco luchando con ello porque o sea, lo cierto es que con el trabajo ya que tienes que hacer de sistemas de diseño es tanto, involucrar a otro equipo ya es un mundo, ¿sabes? Y ya a veces luchar contra desarrolladores e incluso los propios diseñadores de producto es complicado. Incluir, pues eso, a marketing, que si a recursos humanos, que si a no sé qué, eso ya te digo, es un mundo, un sistema completamente, un universo, vamos a decirlo. Y, y hablando un poco como de ese universo, de esa anatomía o constitución de los equipos, más o menos, ¿cómo está la estructura organizacional de la célula o tribu, no, el squad, no sé, en el que tú te encuentras? Nuestro equipo es el equipo de sistemas de diseño, o sea, tenemos un equipo formado de sistemas para toda la organización, para todas las marcas y para todas las submarcas, por así decirlo. Entonces, nosotros damos soporte tanto a Bumble como a BFF, Badoo y todas las demás. Entonces, nuestro equipo, como te digo, está un poco a caballo entre lo que es diseño de producto, o sea, product design, content design y development. Vamos a decir que estamos aquí una cabeza y luego pues tenemos tres verticales. Entonces damos soporte a cada uno de ellos. Nuestro equipo al final somos 6 personas o 7. Tenemos un desarrollo, o sea, un manager de desarrollo, tenemos a un staff designer, a un senior designer, que sería yo, a una visual designer, y luego tenemos 2 personas dedicadas de desarrollo de iOS y una de Android. Sí que anteriormente solíamos tener a una persona de content design, pero sí que es cierto que ahora nuestra estructura es que cada uno de esos contents, tanto de Bumble como de Badoo como de BFF, son los que nos dan el soporte a la hora de hacer la documentación. Entonces no están integrados en el equipo de sistema de diseño, pero todos ellos consumen y dan soporte al sistema. En la comunidad hay gran parte de profesionales que están en ese proceso de empleabilidad y en algunas partes, no sé cómo opera en España, solicitan la famosa prueba técnica o el desafío, el challenge. ¿Cuáles han sido esos tropiezos o, sí, pequeños errores que de pronto un profesional comete en esos procesos de selección y que tus consejos podrían ayudarle a elevar su entregable? Espera, tengo algo para ti. ¿Estás interesado en crecer en tu carrera o en hacer la transición para trabajar en UX? He diseñado un programa que contiene todo lo que me hubiera gustado saber antes de iniciar a ciegas mi transición o empezar a crecer. Es por eso que te invito a que te inscribas y el enlace está en la descripción. Para empezar, o sea, yo sí que he hecho algunas pruebas técnicas, pero yo no sé si estoy al 100% a favor de ellas. Más que nada porque yo creo que la persona que me está entrevistando, la persona que ha tenido acceso a mi portfolio, puede ver lo que yo he hecho y puede pedirme durante una entrevista, oye, enséñame eso que has hecho, ¿sabes? Pues eso, enseñándole Figma, enseñándole y comentándole un poco todos los pasos. Entonces, yo no soy a favor de las pruebas técnicas porque pierdes mucho tiempo y es tiempo que nadie te está pagando, ¿sabes? Para que luego te digan que no. Entonces, yo no soy a favor de esas pruebas, pero sí que es cierto que cuando yo he tenido que hacerlas, mi, yo creo que el problema que yo he tenido siempre es dedicarle demasiado tiempo. Yo no creo que haciendo algo en el que has invertido una semana va a ser mejor que algo en lo que has dedicado 2 días. Obviamente tampoco dedicarle una hora, pero muchas veces intentamos hacer algo muy grande, algo muy largo y que nos ha tomado mucho tiempo.
pero creo realmente que lo importante es saber explicar lo que has hecho y luego comentar pues otros puntos que tú vayas aprendiendo o hayas hecho durante toda tu carrera profesional. No creo que hayas que enseñar todo, ni mucho menos. Por ejemplo, en algo que tuve que hacer hace ya un par de meses, tuve que hacer una app entera de café y le dediqué mucho tiempo, demasiado tiempo a hacer sistema de diseño, a hacer la parte de UI, a hacer la documentación, cuando en realidad igual la documentación no necesitaba hacer tampoco algo muy grande, sino un pequeño ejemplo de cómo fuese. O que la aplicación, en vez de hacer todas las pantallas, hiciese solo aquellas pantallas más importantes. O sea, yo creo que lo importante es dedicar el tiempo realmente en los puntos que tú crees que son importantes para la entrevista y que son, pues eso, que van a tener algún tipo de relevancia, más que hacer todo. A veces hacer todo no es lo mejor, sino el centrarte en todas aquellas cosas que te están pidiendo. Pero bueno, ya te digo, en general no estoy a favor de ese tipo de procesos. O sea, creo que es perder tiempo no solo tuyo, sino también mío y no creo que te beneficie en nada ver lo que he hecho en una prueba, porque en realidad me lo puede hacer otra persona, ¿sabes? O he tenido mucho tiempo para hacerla y no es la realidad luego de tu trabajo. Entendido. Ya estamos llegando al cierre de la conversación, Beatriz, y Sí. ahora me gustaría preguntarte un poco tu visión personal de futuro. Es decir, todos los avances que estamos viendo que salen, ¿dónde crees que va o se va a transformar o va a cambiar el papel del design system, no, perdón, del UI designer, cuando tal vez podemos inyectarle a una AI nuestro sistema de diseño y nos genera una interfaz? ¿Qué va a tener que evolucionar el papel? ¿Cómo va a cambiar el papel del diseñador? Pues es que yo creo que eso ha venido pasando desde que se creó esta profesión. Al principio eran web designers, luego UX UI, ahora todo el mundo que es UX UI pues también debería ser product designer porque debería tener como toda esa parte de estrategia. O sea, como te digo, todo va avanzando y todo va pues cambiando a medida que va pasando el tiempo. Yo antes era muy fatalista, yo decía, no, la IA, eso nos va a destrozar el trabajo, nosotros vamos a perder nuestro trabajo y no sé qué va a pasar. O sea, yo estaba como muy estresada, pero sí que es cierto que viendo cómo ha avanzado y cómo hemos ido utilizando esa IA para nuestro propio beneficio, yo lo veo bastante, o sea, yo veo nuestro futuro bastante bien, en el sentido de que vamos a poder quitarnos tiempo de hacer unas cosas que igual no nos apetecía tanto hacer, como por ejemplo la documentación. La documentación es algo que siempre lleva un montón de trabajo y que cada X tiempo tienes que estar cambiándolo manualmente. Entonces, pues hay chats que tú ya puedes embeber en tu propio sistema de diseño que van cambiando en función de lo que tú vayas cambiando en diseño. Entonces, nos están ayudando mucho en ese sentido, a ser más autónomos o dedicar nuestro tiempo realmente a lo que nosotros tenemos que hacer. No creo que vaya a reemplazar al 100% el puesto de sistemas de diseño, sino que va a modificar la manera en cómo nosotros trabajamos. Igual en vez de dedicarle tanto tiempo a, yo qué sé, a hacer un componente, igual nuestro tiempo va a ser revisar ese componente y ver que realmente está bien, o dedicarlo más a la parte de comunicación, porque sí que es cierto que nosotros a día de hoy podemos crear, no sé, un mail en ChatGPT, pero esa cercanía, esa humanidad que nosotros tenemos como seres humanos, eso la IA, por ejemplo, no te lo puede dar. Pero ya te digo, nos ayuda mucho a hacer las cosas más rápidas y a mejorar también nuestro flujo de trabajo en cuanto a personas. Pero ya no soy tan fatalista y decir que voy a perder mi trabajo, ya no voy a tener trabajo, yo creo que eso es una falacia a día de hoy. Igual en 5 o 10 años igual sí que puede pasar, pero yo creo que, ya te digo, nos está ayudando mucho, estamos siendo cada vez más eficientes, también estamos ahora en un proceso de intentar utilizar la IA lo máximo posible en nuestro trabajo y ver cómo eso nos puede beneficiar, ya sea pues haciendo pequeñas conexiones de Figma con Cloud o Figma con ChatGPT para ver pues cuáles son los beneficios que le podemos sacar. No siempre la IA va a ayudarte a hacer tu trabajo, sino que igual tienes una conexión con la IA y ves que vas a tardar mucho más que haciéndolo tú. Entonces, muchas veces también hay que ver si vale la pena invertir todo ese tiempo y todo ese trabajo en aprender una nueva IA, en implementar esa nueva IA dentro de tu empresa para que luego no te dé ningún tipo de soluciones. Entonces, yo creo que ahora mismo el trabajo está ahí, ¿no? El aprender de IA, el ver cómo funciona y ver cómo la puedes implementar en tu trabajo sin perder tiempo y esfuerzo. Y ante el presente que estamos viviendo,
¿Cómo estás alimentando tu curiosidad intelectual? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué estás jugando, picando, como para seguir aprendiendo? Mm. Pues mira, ahora mismo yo estoy intentando enfocarme al 100% pues eso, yo sigo haciendo mis cursos de sistemas de diseño y en el último que hice de Starter, que era la empresa esta, la escuela esta portuguesa que te mencionaba antes, ellos ya empezaron a tocar como alguna parte de IA dentro de los sistemas de diseño. Yo también intento aprender por mi cuenta en muchos vídeos de YouTube y en muchos canales de difusión o posts de Medium, pues para ver cómo lo hace otra gente, ¿no? Sí que es cierto que la IA en los sistemas de diseño se está empezando a utilizar y se está empezando a hablar mucho sobre ello, pero todavía hay poca información, o sea, información relevante sobre cómo implementarlo eficazmente. Entonces, bueno, intento, pues ya te digo, aprender un poco de todo, ver qué es lo que hay en el mercado, lo que va saliendo. A veces yo misma me agobio porque cada día en LinkedIn hay 50 posts sobre IA, entonces a veces me vuelvo loca y digo, no, no quiero ver nada, no quiero saber nada porque es demasiada información. Pero bueno, sí que algunos puntos como vídeos en YouTube, por ejemplo, que hace Raúl Marín, que me parecen súper interesantes con el tema de IA, a mí me han ayudado un montón para entender pues, todos estos caos y todos estos términos que hay sobre la IA que a veces me perdía. Pero bueno, intento, ya te digo, intento aprender un poco por ahí. A mí me va a costar todavía un poco porque sí que es cierto que son demasiados conceptos nuevos. Ayer sacan nano banana, mañana te van a sacar nano plátano, ¿sabes? O nano manzana. Entonces, bueno, hay tantas cosas que van sacando todos los días que luego hay que ver realmente si lo que han sacado es eficiente para tu trabajo o no. Pero intentar mantenerme informada por LinkedIn, por ejemplo, me funciona mucho, ver esos vídeos que te comentaba antes y luego también pues algún post en vídeo. Ok. Vale, Beatriz, hemos llegado al final de la conversación y ¿Qué va? agradecer ¿Qué va? por habernos, agradecerte por habernos permitido conocer un poquito de tu historia profesional. Claro, muchas gracias a ti por invitarme y por querer que participe. Ha sido una conversación súper agradable y lo agradezco de corazón. Gracias, Beatriz. Ya saben, comunidad, nos vemos en el próximo episodio de Design Founder. Conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Chao. Chao.